Buenas noches, profesora. Acá vamos a presentar nuestro laboratorio 2 de dinámica del curso de Introducción a la Mecánica. Nuestro equipo está conformado por cuatro participantes: Gianfranco Godoy, Jonathan González, Angie Portocarrero y Mijael Medina, el cual soy yo. El proyecto en sí abarcará los conceptos de dinámica aplicados a un sistema compuesto por un carrito, una polea móvil, una polea fija, un disco de inercia, una portapesa y una masa adicional. Según los conceptos de equilibrio y movimiento, se harán las ecuaciones dinámicas de cada elemento y se hallarán valores como la aceleración angular de la polea fija a través de un enfoque experimental y dinámico. Se verificará la veracidad de los parámetros hallados también. En cuanto trata nuestros objetivos, el objetivo principal es comprobar que se cumple la segunda ley de Newton utilizando un sistema de carrito polea-masa. Y el objetivo específico en sí son cuatro, las cuales son analizar cada fuerza que actúa sobre los elementos del sistema y realizar un buen TCL, hallar la aceleración y velocidad angular de la polea fija, comprobar los valores obtenidos experimentalmente con los que se obtuvieron en el análisis teórico y determinar los factores externos que afectan el sistema y cómo pueden ser cuantificados matemáticamente para un resultado más preciso. En cuanto trata de los datos, han sido los datos que nosotros hemos medido de cada uno de los materiales durante el experimento. El experimento estaba compuesto de varios pasos. Primero, iniciar el sistema de Logger Pro y verificar si el sensor rotacional está operativo. Mover el carrito a una distancia no mayor de 40 centímetros y marcar el sensor a cero. Dar clic en play y empezar con la toma de datos y cuando el carrito choque, al botón de parar. Luego de ello, generar la gráfica aceleración versus tiempo. Luego analizar las gráficas y ver que el comportamiento sea el correcto. Y por último, exportar los datos a un TXT o CSV y repetir 3 veces. En cuanto trata, esto ha sido un ejemplo de los datos obtenidos. Y estas de acá han sido las gráficas que nosotros hemos podido obtener de cada uno de ellos. En cuanto trata de realizar el DCL de cada uno de los sistemas, por ejemplo, primero en el carrito, primero definimos nuestro sistema de coordenadas y una vez con ello es que buscamos cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre él. Como se ve en la parte de abajo, también están las ecuaciones que usamos para poder hallar cada uno de ellos. También está la polea móvil, en donde primero ponemos nuestro eje de coordenadas y luego las fuerzas y por último aplicamos las ecuaciones que sean necesarias para resolver. En la polea fija también lo mismo, se aplica en el sistema de coordenadas y también en el disco de inercia. Y en la parte de abajo utilizamos las ecuaciones que se ven. En la portamasa y en la masa adicional se hace lo mismo y se halla como media ecuaciones su respectivo valor. Para hallar la aceleración angular, utilizaremos el sistema compuesto por el disco y la polea. En este caso, el análisis se facilita recurriendo a los momentos de inercia de los cuerpos involucrados. A partir de las expresiones que relacionan el torque, movimiento de inercia, aceleración angular, y con la ayuda de álgebra básica, es posible despejar las ecuaciones necesarias para aislar las variables de interés. Siguiendo estos pasos, llegamos a una ecuación en la que la aceleración angular queda expresada en función de los parámetros del sistema. Como todos los datos ya han sido convertidos a las unidades correspondientes, el resultado obtenido será coherente con las dimensiones físicas esperadas. Finalmente, al sustituir los valores numéricos, obtenemos que la aceleración angular del sistema es de 9,8518 radianes por segundo al cuadrado. En la pregunta 3, como parte del desarrollo de la pregunta 3, procederemos a analizar el resultado obtenido anteriormente para la aceleración angular y posteriormente la gráfica de aceleración en función del tiempo. Es fundamental comparar ambos resultados para identificar posibles coincidencias o discrepancias. En primer lugar, cabe señalar que el software utilizado durante la investigación ha sido Google Colab, mediante el cual se generó la gráfica de aceleración versus tiempo a partir de los datos experimentales. Esta gráfica revela que la aceleración no se mantiene constante, sino que varía con el tiempo. Esta variedad puede deberse a múltiples factores, entre ellos la fricción en los ejes o ruedas, la resistencia del aire o incluso pequeñas imperfe-
imprecisiones en las mediciones de los datos. En contraste, nuestro cálculo teórico de la aceleración angular arrojó un valor constante de 9,8518 radianes por segundo al cuadrado, lo que corresponde a un modelo idealizado del sistema, sin considerar fuerzas disipativas. En este sentido, la diferencia entre el resultado obtenido analíticamente y el observado en la gráfica puede explicarse por las simplificaciones realizadas durante el proceso de cálculo. Por ejemplo, se asumió que no existía fricción entre el carrito y la superficie o en los ejes de rotación del sistema. Sin embargo, en un entorno real, estas fuerzas están presentes y afectan directamente la dinámica del movimiento. Su omisión, aunque intencional, para simplificar los cálculos, influye en la discrepancia entre el modelo ideal y los resultados experimentales. En la pregunta 4, no coincide la aceleración de la gráfica con nuestra aceleración calculada en el ítem 2, ya que la gráfica que observamos eh, que la aceleración es variable y no constante con respecto al tiempo. Esto contrasta con la aceleración obtenida en el ítem anterior, que asumimos constante al ser la derivada de una función lineal de la velocidad angular. Esta diferencia se debe a que nuestra ecuación no considera factores externos como fuerzas externas, fricción o variaciones en un sistema real. Para aclarar estas discrepancias serían necesarias pruebas adicionales que incluyan más detalles del sistema y condiciones reales. Ahora para la pregunta 5, como ya hemos cumplido casi todos los objetivos específicos, nos falta ver qué factores pueden afectar el sistema y cómo podrían ser cuantificados. Y justo es esta pregunta. Principalmente son tres. La fricción, que es la fuerza que afecta el movimiento o que se opone al desplazamiento y puede ser cuantificada usando el coeficiente de fricción y la fuerza normal. También está la resistencia del aire que se opone al movimiento de un objeto y que aumenta con la velocidad y puede ser modelada igual que la fórmula de abajo. Y también puede ser por desalineación o deformación de algún componente del sistema que hayamos armado. Ahora pasando al cuestionario específico, la primera pregunta es obtener la tensión de la cuerda que jala el carrito, donde el coeficiente de rozamiento entre el carril y el carrito es 0,52. Como sabemos, por las ecuaciones dinámicas que armamos, la suma de las fuerzas en el eje X da masa por aceleración. Y como nos dice que solo hay tensión y fuerza de rozamiento, con eso podemos calcular la fórmula que está ahí a la izquierda. Y ahora para hallar la fuerza de rozamiento, multiplicamos el coeficiente de rozamiento por la normal. Y bueno, eso le reemplazamos los datos y nos da la tensión, 5,55 aprox. ¿Suficiente? Para la segunda, nos pide expresar la resistencia del aire. Bueno, usamos la misma ecuación de la anterior, solo que ahora restamos la resistencia del aire, que se expresa así. Simplificamos un poco y nos queda la beta que así. ¿Sí? Ahora nos dan un experimento en el que nos piden hallar la gráfica de velocidad angular en radianes por segundo sobre el tiempo. Tenemos la gráfica con los valores que nos dieron. También nos piden hallar la ecuación de esta gráfica. En la ecuación va a estar, dependes de la aceleración angular, que está dada por el signo de acá, y B, que vendría a ser un término independiente. Para calcular estas dos variables, vamos a necesitar la aceleración angular, vendría a ser la pendiente de la gráfica, que es con esta fórmula, lo que nos da 4,24 radianes por segundo al cuadrado, y B vendría a ser la ordenada al origen, lo cual nos da menos 0,37 radianes por segundo. Y la ecuación nos queda que la velocidad angular, dependiendo del tiempo, va a ser igual a 4,24 multiplicado por el tiempo menos 0,37. Esta ecuación lineal es la que describe el comportamiento de la velocidad angular en función del tiempo. Para el ejercicio 4 nos piden hallar el momento de inercia con estos nuevos datos y que tiene que quedar en función del radio. Tenemos la ecuación en la cual vamos a reemplazar los datos en las relaciones por ecuaciones y nos quedaría la siguiente ecuación del momento de inercia en función del radio. Gracias.